Y vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 14. Y vamos a leer todos juntos a una voz, dice la palabra del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que a través de tu palabra estés dándonos la guía, la dirección, que tu Espíritu Santo esté iluminando esta palabra para que podamos estar recibiendo la sanidad, el poder, y nos podamos levantar como tus testigos en el lugar donde tú nos has puesto, para que el movimiento de la vida y el poder de Jesucristo pueda fluir a través de nosotros y pueda transformar las vidas, las familias, esta región y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La verdad que es una gran bendición poder disfrutar del Señor que está junto con nosotros. Esa es la bendición más grande que tenemos. A veces somos engañados por cosas pequeñas y perdemos esa bendición. Entonces nos sentimos vacíos. Intentamos llenar ese vacío con otras cosas, ¿verdad? Cosas que este mundo dice que son buenas. Pero realmente no hay nada en este mundo que pueda llenar ese corazón. Solo Cristo. Solo el experimentar cada día que el Señor está con nosotros. Y esa es la vida y vida en abundancia que nos prometió el Señor Jesús. Por eso, mirando este mundo, la verdad que hay muchas personas que están sufriendo. Estamos también en un tiempo de desastre a nivel mundial. Familiares, gente conocida, está sufriendo grandemente. Por eso si nosotros estamos disfrutando cada día que el Señor está junto con nosotros, si estamos saboreando esa bendición, enseguida vamos a entender que esa es la misión que Dios nos da, compartir eso que nosotros estamos disfrutando. Y eso, cuando uno tiene algo, no es difícil darlo, ¿verdad? Es muy fácil. Eso es lo que Pedro pudo estar experimentando en Hechos 3. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Es decir, no le doy valor ni al oro ni a la plata. Tengo algo más valioso. Lo principal, lo que estoy dando en mi vida, el Evangelio. Lo que tengo, ese tesoro, como decía Pablo, el conocimiento más alto, Jesucristo. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al compartir esa bendición, aunque puede parecer algo pequeño, Dios obra de manera poderosa. Y ese cojo tuvo sanidad en primer lugar espiritual, pero también física. Y ahí empezó un movimiento del poder y la vida de Cristo que luego alcanzó dentro del templo a 5.000 varones, que al día siguiente, delante del mismo Sanedrín, las 70 personas más importantes de toda la nación se quedaron callados, atónitos, no tenían palabras, porque no solo estaban hablando, eran testigos y había una evidencia viva a su lado. ¿Quién era? El cojo. Ese cojo todos lo conocían, muchísimos años habían pasado por allí, lo conocían bien. Y al ver esa evidencia del poder del Cristo resucitado, no tenían palabras, no podían decir nada, solo los tiraron de allí. No podían hacer nada.
Y si estamos cada día disfrutando de esa bendición tan grande que ya tenemos a través de Cristo, Él está junto con nosotros. Si aprendemos a disfrutar de eso, si de verdad nos damos cuenta que en Cristo estamos completos, que es suficiente, que no hace falta nada más porque está todo en Él, si todas las cosas vemos que son Cristo para nosotros, de verdad Dios nos va a utilizar, y sobre todo en este tiempo de desastres, de crisis. Cuando empezó el corona, aquí en Corea, la verdad, pues la cosa se puso bastante mal, había muchas noticias y la gente estaba confundida, alarmada, con miedo. Y la verdad que la gente, aunque no lo obligaron por ley, ellos mismos se recluyeron en casa. Entonces la verdad que había una duda, ¿no? Bueno, ¿tengo que ir a compartir la palabra o lo hago por Zoom, ¿no? Que también es una herramienta importante. Pero yo orando, la verdad, Dios me habló. Que realmente si los creyentes querían, si las personas querían, pues que fuera allí a compartir la palabra. Porque realmente es en este momento de sufrimiento cuando de verdad más necesitamos que vengan y que nos den la palabra para poder aferrarnos fuertemente al pacto, para salir de toda incredulidad, de todo temor que Satanás viene a ponernos. Así que desafié y tomé ese pacto y obedecí al Señor y pude ir por su gracia a compartir la palabra, confiando en que Él es el que va delante de mí. Porque Dios, como vemos, el pueblo de Israel, al ir por el desierto, Él ponía el ángel delante, ¿verdad? Los iba guiando completamente. Y esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Por eso, por gracia de Dios, pude ir, compartir la palabra. Y en este tiempo de gran crisis, la verdad que mirando ahora, ya han pasado unos meses, ha sido un tiempo que realmente al obedecer al Señor ha sido un gran tiempo para el evangelismo. Dios ha obrado grandemente, ha abierto muchísimas puertas, gente nueva. Ha habido muchas personas que Dios ha obrado y han podido conocer que Jesucristo es el Señor. Por eso las crisis, las dificultades, si nos aferramos al pacto, si entendemos la misión que tenemos, son una oportunidad, es el momento de verdad. En medio de la tormenta es el momento. Como Pablo en medio de la tormenta en el barco, Hechos 27, ahí se levantó. Todos estaban pensando que iban a morir, no había fuerza, no había visión, estaban desesperados. Pero ese remanente, Pablo se levantó. Era la oportunidad, ¿para qué? Para testificar. No os preocupéis. El ángel del Señor, a quien sirvo, al orar ayer estuvo conmigo y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido a todos los que están contigo. En medio de la tormenta, los remanentes, los guardas, nos tenemos que levantar con el poder de Dios para cumplir nuestra misión, ser testigos. Es la oportunidad de proclamar el Evangelio. Por eso que no seamos engañados. Dios es soberano, Él tiene control de toda esta situación, de todas las cosas. Y si nosotros nos aferramos al pacto, de verdad vamos a ver toda esta situación con ojos distintos. Dios tiene un plan a través de esto. ¿Cuál es? Que nos levantemos como testigos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora es el momento de que podamos levantarnos en el nombre de Jesucristo y predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Dios va a obrar grandemente, porque en este momento muchas personas están de verdad sufriendo grandemente, y este mundo no tiene respuesta para ellos. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través
de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que disfruten. Cristo ha consumado todo, somos hijos de Dios, tenemos una identidad tremenda. No solo eso, tenemos una autoridad preciosa que tenemos que utilizar. Es el momento de orar y atar el poder de Satanás. En todas las épocas donde hubieron desastres, podemos ver la Biblia y también la historia, vemos que los remanentes escogidos por Dios empezaron un movimiento de oración. Es que no sé qué hacer o estoy encerrado en casa. Claro que tiene que hacer. Tenemos un arma que es la oración, es el poder que Dios nos da para transformar este mundo. ¿Para qué tenemos que orar? Para que el reino de Dios se establezca. Y esta es la oportunidad. Ahora es cuando la Iglesia tiene que estar tomando el pacto y orando. Vemos que cuando se levantaban ese movimiento de oración, se bloqueaban los desastres. Lo vemos en la palabra. Esta semana el culto núcleo nos explicaba claramente cómo en ese tiempo de gran desastre y dificultad, cuando estaba el profeta Elías, ahí el pueblo estaba totalmente en idolatría y habían caído en desastres naturales. Estaban en total sequía, estaban en hambruna, pero empezó a través del remanente Elías un movimiento de oración. Él empezó a orar. ¿Orar para qué? Primero para arrepentirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían perdido el pacto, y al perder el pacto, al perder el evangelismo, se cae totalmente en idolatría y vienen los desastres. Lo podemos ver. Cómo constantemente a través de la palabra vemos que el pueblo de Israel desgraciadamente estaba experimentando eso. Pero en este tiempo Dios le ha llamado como el remanente y a través de usted Dios quiere también detener los desastres. Por eso que pueda empezar tomando el pacto cada día, disfrutando y orando por arrepentimiento, para que realmente podamos estar como iglesia restaurando el pacto del Evangelio y podamos estar cumpliendo la evangelización y las misiones. Siempre que el pueblo de Dios se juntaba con ese corazón para orar, tomando el pacto, Dios bloqueaba los desastres. En ese tiempo de esclavitud, a través del remanente Moisés también, pudieron tomar el pacto y unánimes orando con el pacto del sacrificio de sangre que es Cristo. Vemos que fueron liberados totalmente de Egipto, de Faraón. Por eso en este tiempo empiece a orar en el nombre de Jesucristo por esas personas que usted conoce, esas personas que están sin Dios y sin esperanza, y empiece a orar en el nombre de Jesucristo para que puedan conocer el Evangelio. Dios le va a dar grandes respuestas, porque ese es el deseo de Dios. No hay nada tan precioso para un hijo de Dios que ser utilizado para que otra persona pueda cambiar su destino a través de creer en Jesucristo, a través de compartirle que Jesús es el Cristo. Y este tiempo de verdad es una oportunidad. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de esta escuela de evangelismo que Dios permite por su gracia, esto no es una escuela para tener más conocimiento, no es malo tener más conocimiento, pero sobre todo estoy orando para que sea un tiempo donde Dios nos hable, nos dé la fuerza, nos prepare, abra nuestros ojos espirituales y nos dé ese corazón que es su corazón, un corazón por las almas. Porque lo más importante es el corazón. Que tengamos un corazón por las almas que están sufriendo. Y ahí Dios va a empezar a levantarnos y a utilizarnos. Vemos que la Biblia nos muestra el movimiento del evangelismo bíblico. Y a través de esta escuela de evangelismo estamos aplicando sobre 3 puntos muy importantes que aparecen en ese movimiento del evangelismo bíblico. El primero es el mensaje. Y por gracia de Dios
Los 5 primeros encuentros que hemos tenido, hemos estado compartiendo sobre el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Por supuesto, el mensaje que nos muestra la palabra. Jesús es el Cristo. Es la esencia, el centro, el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Por eso el mensaje que daba la iglesia primitiva, el mensaje que tenemos que compartir es el mensaje que Dios nos da. Jesús es el Cristo. A través de Él es la única manera de poder salir de las maldiciones y de los desastres. No solo hablamos del mensaje, el segundo punto importante, ¿cuál es? El mensajero. Y también, por gracia de Dios, hemos podido compartir los últimos 5 encuentros sobre el mensajero. Y realmente el mensajero es lo más importante, ¿verdad? Tiene que ser un mensajero no solo que tenga conocimiento, tiene que ser un testigo. Esa persona que disfruta cada día de la vida y el poder de Cristo. Ese es el verdadero mensajero que utiliza Dios. Y Dios mediante, a partir de hoy vamos a hablar sobre el tercer punto, que es la estrategia. Entonces, la Biblia, vemos que en el movimiento de evangelismo bíblico podemos ver que hay 20 estrategias bíblicas. Y las 5 primeras son los 5 básicos. El primero es el aposento alto. Vemos que cuando yo me aferro a la palabra, tengo ese tiempo de tomar la palabra, de orar con la palabra, y recibo la fuerza, el poder. Y luego, ahí puede estar gozando el Evangelio en mi vida. Entonces, si yo estoy disfrutando ese aposento alto personal con Dios, disfrutando con Dios, luego pues voy tranquilamente por la calle y Dios me da un encuentro, ¿verdad? Me encuentro con un amigo, un conocido. Entonces, si estoy lleno de esa gracia, de esa bendición, y mi amigo que me encuentro está en problemas, ¿qué le voy a compartir? El Evangelio, ¿verdad? Y esa es el segundo básico, el trabajo grupal, la bendición del encuentro. Entonces, si yo tengo esa gracia y esa bendición, luego en mi casa, eso lo voy a compartir a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Y ese es el tercer básico, la casa de misión. Luego, recibiendo esa gracia y bendición, cuando vaya a mi trabajo, pues allí también de manera natural, orando, disfrutando de Cristo, también Dios me abrirá la puerta y algún compañero de trabajo le podré compartir el Evangelio y Dios obrará. Y ese es el cuarto básico, es la iglesia especializada. Y después, si junto a todas esas personas que se han aferrado al pacto de Cristo, ahí en esa región se levantará el quinto básico, que es la iglesia regional. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está mostrando claramente esos 5 básicos, y Dios mediante vamos a estar teniendo estas 5 semanas explicando y compartiendo sobre cada uno de esos 5 básicos. Hoy en concreto vamos a hablar del primero, que es el aposento alto. Y como vemos en la palabra, vemos en Hechos 1:14 que aproximadamente 120 personas se reunieron en ese aposento alto de Marcos. ¿Y qué hicieron ahí? Ahí lo que hicieron, ellos terminaban de bajar del monte del Olivar, donde el Señor resucitado, durante 40 días de manera concentrada, les dio 3 pactos. Primero pudieron tener esa conclusión de que Jesús es el Cristo. Luego les explicó durante 40 días del reino de Dios. Y también la última palabra que les dio fue que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Eso es Hechos 1, 3 y 8. Y con ese pacto, como el Señor les dijo, fueron al aposento alto de Marcos en Jerusalén, y allí estuvieron unánimes
y en oración y ruego. Estuvieron orando, disfrutando, tomando esa palabra, experimentando que Dios estaba totalmente con ellos y orando, esperando el horario de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios obró grandemente. Vemos que Dios les dio 5 respuestas. En Hechos 2, Hechos 2.1 dice que el día de Pentecostés vino un viento recio, lenguas como de fuego, es decir, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y si nosotros estamos también teniendo ese tiempo donde nos aferramos a Cristo que ha consumado todo, orando y estando aferrándonos al reino de Dios que se establece allí donde estamos, si estamos orando para estar recibiendo la llenura del Espíritu Santo y así levantarnos como testigos, Dios va a dar la misma respuesta, se va a levantar ese poder como un viento, como el fuego. El poder del Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Y no solo tuvieron esa primera respuesta. Vemos en Hechos 2, del 9 al 11, dice que se juntaron allí 15 naciones y les predicaron el Evangelio. 15 naciones, 15 personas de 15 naciones distintas pudieron conocer el Evangelio. ¿Quién hizo eso? Por supuesto, Dios. Ahí se abrieron las puertas de 15 naciones que pudieron escuchar el Evangelio además en su misma lengua. La tercera respuesta que aparece en Hechos 2 es en Hechos 2 del 14 al 21. Vemos que se cumplió la palabra en ese momento. Esa profecía que Dios dio a través del profeta Joel tuvo su cumplimiento en ese momento. La cuarta respuesta aparece en Hechos 2:41. A través de ese mensaje que dio Pedro lleno del Espíritu Santo, había y se convirtieron 3.000 discípulos. No solo eso. La quinta respuesta es Hechos 2, del 42 al 47. A través de ese movimiento de vida y de poder de Cristo, que se levantó a través de las personas que estaban orando y tomando el pacto en el aposento alto de Marcos, toda esa región fue transformada con el Evangelio. Estaban todos los días en el templo y en las casas, y el mismo Señor añadía a los que debían de ser salvos. Por eso, ese es el primer básico, el aposento alto de Marcos. Esas personas no eran personas poderosas humanamente, la mayoría eran gente débil, sin ningún respaldo humano. Eran personas que de verdad ya tenían la conclusión de que Jesús es el Cristo. Y eso es lo más importante, que tengamos esa conclusión en nuestras vidas. Ellos de verdad se dieron cuenta que su misión era el reino de Dios. Y también que no podían hacerlo con sus fuerzas, pero sabían que Dios les iba a dar, como les prometió, la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso, desafiando a la misma muerte, se reunieron allí, sin ningún miedo, en el aposento alto de Marcos. Y allí de verdad, orando, estaban disfrutando, tomando la palabra y esperando. No esperando sin hacer nada, sino disfrutando de que Dios, que tiene el control, que es soberano, tiene un horario para cada cosa. Y en el horario de Dios se levantó ese movimiento, de verdad, un movimiento de la vida y el poder del Cristo resucitado. Y eso es lo que vamos a poder experimentar en nuestras vidas si estamos de verdad gozando, tomando el pacto y orando cada día, como estos hermanos en el aposento alto de Marcos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa que podamos pensar que nosotros somos imperfectos, es verdad, lo somos, ¿verdad? Pero no confiamos en nosotros, confiamos en Jesucristo, que es perfecto. Nosotros hemos sido escogidos por Dios por su gracia, somos el remanente de Dios en este tiempo, y Dios nos ha llamado para levantar ese movimiento del evangelismo a través de nuestras vidas,
Por eso les bendigo que puedan empezar, en primer lugar, por el primer básico, el aposento alto. Que podamos experimentar como esos discípulos de la iglesia primitiva nuestro aposento alto personal. Es decir, un tiempo personal donde yo pueda estar tomando la palabra cada día. Un tiempo personal donde yo pueda orar con la palabra, pueda recibir la fuerza y el poder. Ahí también, en el horario de Dios, va a empezar ese movimiento de evangelismo bíblico a través de mi vida. Porque el evangelismo lo hace Dios. Dios tiene todo preparado, como acabamos de ver. Por eso cuando alguien de verdad se aferra al pacto, se alinea al plan y al deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, esa vida empieza a surgir a través de él y alcanza a las personas que Dios tiene preparadas. Por eso le bendigo. Lo más importante, la evangelización del mundo empieza ¿dónde? En uno mismo, ¿verdad? Primero yo soy el que tengo que estar aferrándome a la palabra, disfrutando de que Dios está conmigo, ¿verdad? Cuando yo disfruto eso, ahí de verdad Dios levanta las obras a través de nosotros. En primer lugar, nosotros, en ese aposento alto personal, tenemos que entender muy bien, conforme a la palabra, cuál es el problema, cuáles son las trampas a través de las cuales Satanás está totalmente atrapando este mundo. Vemos conforme a la palabra que las personas desde Génesis 3 están atrapadas en el yo. Es algo terrible, ¿verdad? Porque Dios nos creó para estar enfocados en Él. Pero a través de la caída, a través del engaño de Satanás, el hombre empieza a vivir pensando en él mismo. Quiere que todo funcione como yo digo, como yo quiero. Quiero mis planes, quiero mis deseos, eso es lo principal. Y encima quiero que Dios haga lo que yo diga. Mucha gente está viviendo así, atrapada en eso. Y por supuesto, la palabra nos muestra que esto nos lleva directamente al fracaso. En Génesis 6, vemos que esas personas que viven en el yo, llega un momento que, engañadas por Satanás, empiezan a ser atrapadas por lo material, por lo carnal, por la cultura. Eso es la época antes del diluvio, ¿verdad? Ya había una maldad tremenda, estaban atrapados totalmente en el materialismo. Y hoy en día la gente sigue atrapada en las mismas cosas. Tiene problemas, pero todavía está enfocándose en las cosas carnales, sin darse cuenta que eso, en vez de darle respuesta, le va a terminar de hundir, porque esa es la obra de Satanás. Por eso vemos que Génesis 6 terminó totalmente en desastre. Si estamos en el materialismo, vamos a ir directamente al fracaso. También, no solo eso, en Génesis 11, ahí sale el acontecimiento de la Torre de Babel. El hombre no solo sigue pensando en mí mismo, en el yo, no solo está enganchado en el materialismo, sino que quiere éxito, quiere fama, quiere poder. Pero por supuesto, todas esas cosas sin Dios son un fracaso. Contra más sube uno humanamente sin Dios, la caída va a ser más grande todavía. Las personas no solo tienen esa base de fracaso en su vida, sino que también la palabra nos muestra que a través de la cultura que este mundo nos enseña, está todavía atrapando todavía más a las personas. La cultura de la adivinación, la cultura de la magia, la cultura de la idolatría. Y siempre pensamos, cuando hablamos de idolatría, pensamos en los ídolos, ¿verdad?, de escayola, de madera o de otros materiales, ¿verdad? Pero no es solo eso la idolatría. En este tiempo, en este siglo XXI, hay una idolatría muy grande que la gente no está sabiendo darse cuenta. Y son las pantallas, ¿verdad? Hoy en día la gente está totalmente haciendo culto a la pantalla. Todo el día viendo el smartphone, viendo la tablet, viendo la televisión. Todo el día están viendo series, cosas, pero sin darse cuenta, parece que están haciendo un culto a la pantalla, están dando todo su tiempo. Hay gente que cae en adicción, que no puede salir de ahí. Una hermana que empezó a recibir gracia a través de la palabra, empezó a recibir fuerza, de verdad empezó a disfrutar de la palabra, de la oración. De repente me contó
que se había quitado el Facebook. Y yo, al escucharla al principio, pues me daba risa. Y bueno, no sé, ¿no? Lo que me está diciendo, ¿no? Pero luego me di cuenta que era muy importante la respuesta que había tenido, porque lo que me estaba diciendo es que ella casi había caído en adicción en Facebook y no podía salir de ahí, y pasaba horas y horas y horas. Pero al recibir la fuerza de la palabra, que es la manera de Dios para darnos la verdadera sanidad, había tenido la respuesta de que había tenido esa fuerza para poder quitar eso que le estaba atando durante tanto tiempo. Y decía que estaba tan feliz porque ahora podía emplear muchísimo tiempo en otras cosas más importantes. Por eso, en este tiempo la pantalla es una gran idolatría y por desgracia muchos hermanos y hermanas sin darse cuenta podemos estar adictos ahí. Por eso Satanás engaña totalmente y hace que las personas estén en 6 problemas que solo la palabra de Dios nos está mostrando y que nosotros tenemos que conocer conforme a la palabra. Pero no solo como algo teórico. Si lo conocemos, lo vamos a poder ver realmente. Cómo es real, cómo la gente que está a nuestro alrededor está todavía metida, atrapada en esos problemas. El primero es el problema de dueño. ¿Quién es el dueño? Las personas separadas de Dios, su dueño es Satanás, son esclavos de Satanás. Y es algo terrible, ¿verdad? Porque Satanás los utiliza como meras marionetas. Ellos no son conscientes, porque Satanás, dice la palabra, es el engañador de este mundo. Y por supuesto, controla a la gente que está separada de Dios y le lleva directamente al fracaso. El segundo problema es un problema espiritual. Y la gente de verdad, separada de Dios, Satanás les engaña para que caigan en idolatrías, como hemos dicho, y quedan en graves problemas espirituales. El tercer problema es problemas mentales, y eso es algo que está creciendo, desgraciadamente, grandemente en este tiempo, y ahora que empieza esa cuarta reforma industrial, todavía va a ser peor. Adicciones, depresiones, pánicos, bipolares, esquizofrenia, suicidios, todo eso son problemas mentales. Y la gente en este tiempo, a pesar de haber esa gran tecnología, cada vez se siente más sola, tiene más miedo, está más deprimida. Esos son problemas mentales. El cuarto problema son problemas físicos. Y lógicamente una persona con ese problema espiritual, con ese problema mental, llega un momento que empieza a tener problemas físicos. Si una persona no está espiritualmente bien, al final su salud se resiente, porque Dios cuando nos creó seres espirituales para estar con Él. Cuando estábamos con Dios, vivíamos en paz absoluta, no había preocupación ninguna, vivíamos disfrutando. Por eso nuestro cuerpo, el cuerpo que Él nos dio físico, no está acostumbrado, no nos ha dado Dios ese cuerpo para estar constantemente en preocupaciones, con miedos. Al final, ese cuerpo se enferma. Y el quinto problema es un problema del destino. La gente estando en ese estado, su destino, dice la palabra, después de morir físicamente, se van una eternidad al infierno. Y el sexto problema es que esa maldición tremenda, esos estados tan terribles, se traspasan sin poder evitarlo a nuestros hijos, a la siguiente generación. Por eso nosotros, en nuestro aposento alto personal, lo primero que tenemos que conocer conforme a la palabra, cuáles son las trampas, los moldes, las ataduras que Satanás pone en este mundo, en las personas. Esos 12 problemas, que los podamos conocer, pero sobre todo que los podamos chequear, ver cómo de verdad alrededor nuestro, la gente que por desgracia no conocía al Señor, ciertamente están viviendo ahí. Lo pueden ocultar, a lo mejor con una apariencia, pero si de verdad nos abren el corazón, si esa persona todavía no ha creído en Jesucristo, está totalmente en esos 12 problemas. Y si es sincera, va a empezar a explicárnoslo. Por eso no solo hay que saber esos 12 problemas, lo más importante es conocer la solución. Y para ese aposento alto personal
tenemos que estar conociendo que la solución de Dios es solo Jesucristo. Nada más el hombre caer en maldición y desastres, nada más caer, antes de que Dios estuviera dando esa maldición al hombre, vemos que Él dio la respuesta. Dios nos ama tanto que dio la salida. Génesis 3:15. Por primera vez Dios prometió que vendría la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Esa cabeza de la serpiente significa la autoridad que Satanás nos había robado. Él vendría a quitar esa autoridad que nos había robado. Entonces está hablando de Jesús, el Cristo. Dios dijo que solo a través de Jesucristo era la manera que Él nos daba, la única manera para poder salir de toda maldición y todo desastre. La única manera para restaurar lo que habíamos perdido, para volver con Dios a esa condición original que Él nos creó, para poder recuperar la fuerza, la vida con Dios, la verdadera felicidad. Por eso constantemente Dios, por su gracia, en el Antiguo Testamento, Él está prometiendo constantemente, solo a través de Jesucristo, que el Cristo vendría y que a través de Él era la única manera de poder salir de todos los desastres, de cambiar nuestro destino. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Cristo, vino, Él cumplió su obra, Él murió y al tercer día resucitó. Y de esa manera Él dio evidencias de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Él ascendió, pero Él envió el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de creer por su gracia en que Jesús es el Cristo, es la única manera de poder salir de esa maldición, de la oscuridad a su luz admirable, de la muerte a la vida. Por eso, ese es el mensaje que tenemos que estar compartiendo, y en ese aposento alto personal nos tenemos que preparar con el mensaje del Evangelio. No solo eso, ese aposento alto personal tiene que ser el tiempo donde podamos experimentar que Dios está con nosotros. Para ello, cada día tenemos que estar tomando la palabra, la oración y desafiando en el evangelismo. Es lo que llamamos los 3 hoys, ¿verdad? Porque el pasado ya pasó, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Aunque no nos guste. El futuro no ha llegado. Por eso lo importante es el hoy. Lo que hoy hacemos va a influir en cómo tiene que ser nuestro futuro. Por eso lo importante es hoy. Dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Que nos centremos en hoy, quiere decir. Y cada día tenemos que decidir un tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad que el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Y tenemos todos muchas cosas que hacer. Entonces, si no decidimos un tiempo, una hora marcada, viendo nuestro horario, nunca vamos a tener tiempo. Y tenemos que tener ese tiempo para disfrutar ese apostolado personal con Dios. En ese tiempo tenemos que estar tomando y disfrutando esos 3 hoy. En primer lugar, la palabra. Cada día tengo que preguntarme, ¿cuál es la palabra que Dios me da hoy? Dios me tiene que dar, tengo que tomar cada día una palabra de Dios para mi vida, para aferrarme fuertemente durante ese día a la palabra. En segundo lugar, a través de meditar esa palabra, Dios me va a dar los temas, los títulos de oración. Por eso ese día también me tengo que preguntar, ¿cuál es el título o el tema de oración que Dios me da hoy? Y disfrutando, porque realmente esto no lo hagan de manera religiosa, no funciona, que lo disfruten, de verdad. El tiempo de mi aposento alto tiene que ser el tiempo más feliz, porque ahí me concentro en Dios, recibo la fuerza, la paz, la bendición, Él me habla a través de su palabra, yo le contesto a través de la oración, es esa relación con Dios, y me alineo a su plan y a su deseo, que es el evangelismo. Por eso ahí voy a poder pensar en el evangelismo. ¿Cuál es el evangelismo que Dios quiere que haga hoy? ¿O qué quiere que disfrute hoy? Porque el evangelismo lo hace Dios, ¿verdad? Entonces cada día yo tengo que estar
tomando esos 3 hoy, disfrutando esos 3 hoy. De esa manera, de verdad, ese día va a ser distinto. Cuando salga a la calle con ese estado espiritual, de verdad, con ese gozo, ahí de verdad Dios va a obrar a través de mi vida. Entonces, ese tiempo personal, ese aposento alto personal, donde yo tomo la palabra, la oración, donde pienso en el evangelismo, ahí yo voy a recibir la fuerza, la gracia de Dios, voy a saborear que Dios está conmigo. Muy bien, pues eso es el comienzo del aposento alto de Marcos, como experimentaron los discípulos de la iglesia primitiva, como acabamos de ver en Hechos 1:14. Esa es la clave, mi estado espiritual. Cuando yo tengo ese estado espiritual, ahí va a empezar ese movimiento de evangelismo bíblico. Ahí Dios va a obrar con poder, porque no va a ser una teoría. No, la gente está cansada de escuchar teorías, ¿verdad? La gente quiere ver, quiere testigos. Por eso lo más importante, si yo disfruto a través de ese aposento alto personal, que Dios está conmigo, Dios me va a levantar como su testigo. Sin hablar, como José en casa de Potifar, sin hablar. El mismo Potifar dice en Génesis 39:3 que vio que Dios estaba con José. Pero no solo Potifar, también el mismo Faraón, cuando José salió apresuradamente de la cárcel, y era horario de Dios para él, dice también en Génesis 41:38 que no había visto un hombre tan lleno del Espíritu de Dios como él. Ser testigo. José no dice la palabra que predicara el mensaje de Jesucristo, no lo dice. Pero todos, no solo Potifar, no solo el Faraón, también el jefe de la cárcel donde lo metieron injustamente, todos vieron que Dios estaba con José. Él era un verdadero testigo. Por eso, el mismo Dios que estaba con José es el Dios que está con nosotros. Les bendigo que puedan estar disfrutando este primer básico, el aposento alto, personal. Entonces, si disfruto de eso, ahí empieza de verdad. Y tendré encuentros. En esos encuentros, sin hacer nada, Dios abrirá la puerta. No iré yo buscando, molestando a alguien, no. El evangelismo lo hace Dios. Yo disfrutando, orando por el evangelismo, Dios me da encuentros. En ese encuentro, Dios obrará. Y ahí yo tranquilamente, como Pedro, lo que tengo, te doy. Le podré compartir. ¿Qué le compartiré? Por supuesto, el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En ese momento, esa persona puede ocurrir 2 cosas, ¿verdad? O que acepte al Señor o que no acepte al Señor. Yo antes, cuando no disfrutaba mucho el Evangelio, primero me costaba muchísimo evangelizar. Yo pensaba que eso no era para mí, ¿verdad? Pensaba que eso era para los evangelistas. Y era muy difícil. Luego, cuando sí que entendí de verdad que eso es algo, una comisión, la gran comisión es para cada uno de los hijos de Dios, pues también se me hacía difícil, ¿no? Y luego, pues bueno, ya que conseguía predicarle el Evangelio, pues claro, quería que se convirtiera, ¿no? Pero claro, lo quería hacer yo, ¿no? Con buen corazón, pero totalmente era humanismo, ¿no? Entonces la verdad no funcionaba muy bien. Y si no aceptaban al Señor, la verdad me sentía un poco decepcionado, ¿no? Diciendo, uy, he fallado, ¿no? Lo tenía que haber hecho peor, ¿no? Me sentía un poco culpable también. Pero no. La obra la hace Dios. Eso es lo que nos muestra y podemos ver en toda la Biblia, pero también en el libro de los Hechos. Por eso, si una persona de verdad está disfrutando de que Dios está junto con él, si tenemos ese aposento alto personal y disfrutamos tomando la palabra, vamos a compartir, pero confiando en Dios. Y si esa persona recibe, pues gloria a Dios. Y si no recibe al Señor, pues bueno, la obra la hace Dios. Y también Dios tiene un horario para cada persona. Lo que dice la palabra es que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Entonces, lo más importante es que uno, al entenderlo,
al comprenderlo, lo que nos enseña correctamente la palabra, es un descanso, ¿verdad? Porque no depende de ti. Tú compartes el Evangelio de Jesucristo y ya el Espíritu Santo es el que tiene que obrar. No es porque mis palabras sean más bonitas o menos bonitas. Solo el Espíritu Santo puede estar abriendo el corazón de esa persona, porque es por gracia de Dios. Por eso, una vez compartes el Evangelio, Dios va a obrar su voluntad. Si es el momento para que esa persona pueda, a través de la fe, confesar que Jesús es el Cristo y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador, entonces ahí tenemos que ayudarle a través de la oración de aceptación que pueda estar recibiendo el Evangelio. Muy bien, pero entonces esa persona es un nuevo creyente, ¿verdad? Cuando un bebito termina de nacer, ya ha nacido, ya es una persona. Bueno, ya era antes una persona, pero ahora ya está en este mundo físico. Y una vez ha nacido, no lo dejamos solo en la calle, ¿no? No, eso es un principio. Ese bebito hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, hay que cuidarlo para que pueda crecer hasta que ya haga su camino, ¿no? Después de muchos años. Entonces, a un nuevo creyente tenemos que estar nutriéndolo. Por eso, a través de esa persona, tenemos que estar ofreciéndoles el poder hacer un aposento alto, ya no personal, sino juntamente con él. ¿Para qué? Para compartirle, para enseñarle, para ayudarle a disfrutar lo que nosotros personalmente estamos disfrutando. Es decir, cada día disfrutar de la palabra, de cómo Dios cumple la palabra. Cada día disfrutar de la oración, cómo Dios cumple la oración. Y cada día disfrutar de ese evangelismo que cuando nos alineamos y disfrutamos de Cristo, Dios mismo está haciendo a través de nuestras vidas. Entonces, al quedar con esa persona, le vamos a nutrir y le vamos a poder compartir lo que nosotros estamos experimentando. No va a ser simplemente un estudio bíblico, va a ser un tiempo, un lugar donde el poder y la vida del Cristo esté fluyendo con poder en su vida. Por eso es muy importante de manera práctica el poder compartirle. Bueno, ¿te gustaría que pudiéramos quedar todas las semanas y pudiéramos estar compartiendo sobre Jesús el Cristo? Entonces, si esa persona tiene ese corazón, quiere estar continuando y teniendo ese aposento alto, es muy importante que estemos estableciendo un horario y un lugar. Hay veces que esa persona nos puede ofrecer su casa. Ay, bien, pues ven a mi casa, y hay que buscar un horario para poder continuar, es decir, un horario que esa persona siempre le vaya a venir bien y que a nosotros también, pensando que vamos a poder continuar en ese horario durante mucho tiempo, porque la clave del movimiento de la palabra, del movimiento del evangelismo bíblico es continuar la continuación. Si vamos una semana, luego a la siguiente semana no vamos, luego vamos, luego no vamos. Así, la verdad, es muy difícil, ¿verdad? Por eso hay que poner un horario bien establecido, un lugar concreto, muy importante, un sitio donde la persona se pueda concentrar bien en la palabra. Eso es muy importante, para poder continuar. Entonces, poniendo ese horario, por supuesto, nosotros, como mensajeros, tenemos que ser puntuales y una vez allí podemos estar conversando y luego hacemos una oración. Tenemos que estar haciendo alabanza, muy importante, y la alabanza es muy importante, que siempre, lo más importante de la alabanza es el contenido, la letra, ¿verdad? Tiene que ser una letra bíblica, una letra del pacto. Hay muchas alabanzas que son preciosas, la verdad, pero la letra es totalmente emoción. Muchas de ellas ni son casi bíblicas, ¿verdad? Y se cantan en muchísimas iglesias. Pero eso no tiene ningún efecto espiritual, es pura emoción. Y no es mala la emoción, pero lo que nos cambia, lo que nos transforma, lo que prepara nuestro corazón para recibir la palabra,
por supuesto, es una letra bíblica con el pacto de Cristo. Por eso es muy importante que estemos compartiendo muy bien esas letras en las alabanzas, cuidando muy bien las alabanzas. Después de la alabanza podemos hacer la lectura y después es muy importante que podamos durante 5 minutos explicar el camino de la salvación, explicar claramente el Evangelio. Eso cada semana con ese nuevo creyente, siempre 5 minutos estar compartiéndole para que ella pueda estar grabando, enraizando correctamente que Jesús es el Cristo. Porque a base de repetir, la gente va a poder entender muchísimo más. Después, tenemos que dar el contenido. Entonces, si es nuevo creyente, tenemos un material muy importante que son las cartas del Evangelio. Son 10 encuentros donde está explicando la base del Evangelio, de la vida de fe. Entonces, después de esos 5 minutos donde estemos compartiendo el camino de la salvación, después podemos estar 20 minutos explicando, compartiendo la carta del Evangelio de ese día. Y para concluir, después de la carta del Evangelio, es muy bueno que estemos dando un pequeño testimonio de cómo estamos nosotros experimentando el evangelismo, cómo Dios está haciendo el evangelismo en nuestras vidas. Eso va a ayudar a que esa persona no pierda desde el primer lugar el deseo de Dios, la misión, el evangelismo. Aunque la verdad es que los nuevos creyentes, al recibir tanta gracia, lo tienen más claro incluso que los creyentes más antiguos, ¿verdad? Ellos mismos ya quieren evangelizar, quieren compartir esas respuestas a sus familiares y a todos sus conocidos. Pero esa es una parte muy importante que tenemos que compartir. Una vez terminamos el mensaje, oramos, y es muy bueno que podamos hacer fórum, que ellos puedan expresar lo que la palabra, lo que Dios les ha hablado a través de la palabra. Después hacer títulos de oración y orar juntos. Muy importante. Después, a través de las redes sociales, podemos estar enviándoles, ¿verdad?, por WhatsApp, por Kakao, el diario de oración todos los días, para que puedan cada día poder estar implantando en sus vidas ese aposento alto personal, ayudarles de la manera que lo disfrutamos nosotros, ayudarles para que ellos también lo puedan disfrutar. Entonces, a través de ese encuentro con ese nuevo creyente, Dios nos abre la puerta y levantamos ese aposento alto de Marcos, con ese contenido. Y a través de eso, en ese lugar, se está levantando ese culto, ese tiempo, donde esa persona va a poder ser nutrida, se va a poder establecer, va a poder madurar, y también la dirección es que también luego a él lo podamos comisionar para que esa persona pueda estar haciendo lo mismo con otras personas que Dios les hará encontrarse. Por eso lo más importante, a través del aposento alto de Marcos, a través de este aposento alto de Marcos, es que podamos encontrar los discípulos. Dios tiene discípulos preparados. Son las personas que de verdad se aferran fuerte a la palabra de Dios. A través de los discípulos, Pablo pudo Dios obrar y utilizarlos para hacer la evangelización del mundo. Pudieron llegar a conquistar en 313 años todo el imperio romano. Por eso, lo más importante es poder encontrar con esos discípulos. Esos son los que Dios tiene preparados. Ese aposento alto que hacemos cada semana es muy importante, que no perdamos la dirección. Como he dicho antes, no es simplemente un estudio bíblico. A través de ese tiempo, ellos tienen que estar experimentando el poder y la vida de Cristo. Tienen que ser las personas que disfruten que Dios está junto con Él. Si hacen eso, realmente van a poder compartir con otras personas y sin decir nada ellos mismos van a poder invitar a otras personas a ese aposento alto. Porque la dirección de ese aposento alto es el evangelismo. Muy importante, no hay que perder, hay que desarrollar ese aposento alto. ¿Hasta qué punto? Hasta que se pueda conquistar toda la región,
toda esa región se tiene que conquistar a través de ese movimiento del aposento alto, es decir, hasta levantar una iglesia regional, una iglesia a través de la cual esa región sea transformada con el Evangelio. Entonces, estos son el primer básico de esas 20 estrategias bíblicas que podemos ver a través de la palabra. En este día, que podamos estar aferrándonos al primer básico, el aposento alto. Es algo que primero yo tengo que estar disfrutando en mi vida. Y una vez lo disfrute de manera natural en el horario de Dios, Dios me va a dar ese encuentro. En ese momento yo le voy a compartir esa vida, esa bendición que tengo, le voy a compartir el Evangelio de Jesucristo. Si es la persona que Dios tiene escogida, abrirá su corazón. Si es la voluntad de Dios, la podré invitar para levantar ese aposento alto de Marcos, bien en su casa o en el lugar que Dios tenga, y una vez a la semana, a la misma hora, yo podré estar yendo para compartir la palabra, y de esa manera esa persona puede estar experimentando el poder de Dios en su vida, puede estar levantándose, entendiendo la misión que Dios tiene para él. A través de eso, Dios empezará a traer personas, y ahí se levantará ese movimiento que, como he dicho antes, podremos llegar hasta esa iglesia regional y de esa manera transformar la región. Hace años empecé a orar por una región que hay aquí en Corea, donde pues hay hispanos, ¿verdad? Porque aquí la verdad que en toda Corea no hay muchos hispanos. Entonces, claro, si Dios me ha puesto aquí, su palabra dice que el lugar donde estamos es nuestro campo de misión. Por eso yo empecé a orar y a buscar en sitios que hubiera hispanos para poder compartir el Evangelio. Entonces Dios puso en mi corazón ir a ese sitio. Es cerca de una base de Estados Unidos, hay varias bases así en Corea, y alrededor de esas bases hay muchos restaurantes internacionales. Entonces empecé a ir a esa zona y bueno, pues fui allí y empecé a orar. No conocía nada, la verdad. Empecé a orar, andando por allí, conociendo, orando. A veces me llevaba mi hijo y estábamos allí orando tranquilamente, no sucedía nada, ¿no? Pero yo, por gracia de Dios, ya conforme a la palabra, yo tenía seguridad de verdad que en Cristo somos hijos de Dios y que donde estamos, orando en el nombre de Jesucristo, el reino de Dios se establece, ¿no? Por eso solo yendo, orando, bendiciendo ese lugar, la verdad que Dios en el mundo espiritual está obrando. Entonces empecé a orar por el evangelismo, que es el deseo de Dios, y de verdad Dios tiene gente preparada. Por eso, poco a poco Dios pues fue obrando, fui conociendo gente allí. Tuve algunos encuentros, incluso algunas reuniones, pero bueno, la cosa la verdad no continuó. Pero pasó mucho tiempo y un día, pues una persona que le estaba compartiendo el Evangelio, que también recibió mucha gracia, justamente empezó a trabajar allí. Entonces, todas las semanas quedaba con esa persona y le compartía la palabra. Empecé a hacer un aposento alto con esa persona. Y empezamos a orar por esa región, pero también por el lugar donde ella trabajaba, porque era un lugar donde estaban muchos hispanos. Entonces empezamos allí a hacer el movimiento de la palabra, orando, y esa hermana recibió gracia y también pues en el lugar que trabajaba empezó a orar para que el reino de Dios se estableciera. Y pasó el tiempo y el dueño de esa empresa donde trabajaba la hermana le dijo que me invitara para que fuera todas las semanas a la empresa a poder compartir el Evangelio. Dios obró de esa manera. Entonces pues fui y allí empecé cada semana a compartir la palabra. Entonces este dueño pues me escuchaba, tal, era muy educado, pero bueno, la verdad que todavía pues no lo tenía muy claro, ¿no? Pero yo continuando, ¿no? Porque sé que Dios tiene el horario para cada cosa. Pero yo cumpliendo mi función, yendo, orando, compartiendo la palabra y confiando que Dios hace la obra. Yendo a ese lugar, pues muchas personas
de esa empresa empezaron a conocer el Evangelio. Y también gente de fuera, pues ya Dios me hizo encontrar. Y pasó el tiempo, casi un año, y parecía, bueno, que no pasaba nada, ¿no? Aunque Dios había obrado y muchas personas se habían convertido. Entonces al dueño un día, la verdad, tuvo una situación muy difícil. La verdad que era muy complicada la situación en que estaba. Y a través de eso yo vi que era el horario de Dios. Por eso lo llamé y concentradamente empecé a ir a ayudarle con la palabra, quedando varios días a la semana, 2 o 3 días. Iba allí y le compartía la palabra porque él, la verdad que era un momento, lo estaba pasando muy mal. Pero yo sabía que era el horario de Dios para que él de verdad pudiera cerrarse solo a Jesucristo. Y Dios obró de esa manera y él de verdad fue transformado a través del Evangelio. Ahí tuvo la conclusión, se dio cuenta de verdad, entregó su vida totalmente para Dios. Hubo un cambio en su vida y en su familia, hasta el punto de que cerró un día la empresa y ese día pues empezamos a hacer culto todos juntos. Justamente en ese tiempo Dios abrió las puertas y una anciana de otra iglesia que estaba allí nos ofreció un local que tenía preparado con una pizarra, con una guitarra, con las sillas. Era un local para hacer culto pequeñito, pero la verdad era una bendición. Entonces nos ofreció ese local para cuando nos hiciera falta, justo en ese tiempo. Entonces, por gracia de Dios, allí empezamos la iglesia regional. Es decir, que de un aposento alto con una persona, orando, continuando, confiando en el poder de Dios, ese movimiento de vida, del poder de Cristo, empezó a atraer personas. Obró de manera en ese dueño de la empresa que cambió su corazón. Pasó un año, ¿verdad? Uno humanamente hubiera dejado, pero no. Hay que conocer el poder de Dios. Él tiene un horario. Por eso tenemos que continuar. Y en el horario de Dios, Dios obró. A través de algo que parecía una dificultad. No era una dificultad, era la obra de Dios que estaba cambiando esa vida, esa familia, para poder levantar allí esa iglesia regional y de esa manera predicar el Evangelio y cambiar esa región. Entonces empezamos, gracias a Dios, a dar culto todas las semanas en ese local. Pero luego ese local se cerró y nos cedieron otro local que todavía era más grande. Pero como también estábamos compartiendo la palabra con los niños, pues entonces solo había una sala. Y aunque era más grande, pues era difícil, ¿verdad? Porque no estaba la sala separada y había que hacer el culto de los mayores y los niños juntos. Pero empezamos a orar. Empezamos a orar. Luego pasó toda esta situación de la pandemia y ya luego cuando podíamos reunirnos en la iglesia regional, nos llamaron y justamente nos ofrecieron un nuevo local. Ese local no solo tenía 2 salas, no, tenía 4 salas para poder hacer ese culto tan importante con los niños, con los remanentes, y de esa manera que pudieran estar tomando fuertemente la palabra. Por eso vemos cómo aparece en la Biblia esas 5 básicos dentro de las 20 estrategias del movimiento del evangelismo. Eso es algo que cuando una persona de verdad experimenta ese aposento alto personal, cuando disfruta de la vida de Cristo cada día que está con él y se alinea al evangelismo, Dios obra de la misma manera, tiene todo preparado, tiene todo. A través de una persona que disfruta de la vida, se levanta ese movimiento, que se levanta aposento alto con otra persona hasta el punto de que se levanta una iglesia regional. Y esto puede parecer fácil, ¿verdad? Pero aquí, como he dicho antes, en Corea no hay tantos hispanos para hacer eso. Eso es pura gracia de Dios, porque la gloria siempre es para Dios, que es el que hace la obra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes
Dios les ha llamado para que estén disfrutando cada día de que Jesús es el Cristo, para que tomen el pacto del reino de Dios que se establece allí donde estamos y para que sean llenos del Espíritu Santo para ser testigos. A través de ustedes Dios va a estar levantando este movimiento del evangelismo bíblico para salvar su familia, su región, su país y cada uno de los 237 naciones. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Esta semana también, para concluir, me permito darles una misión y me gustaría que pudiéramos estar restaurando ese aposento alto personal, que puedan tomar un tiempo, marcarse un tiempo para tener ese tiempo personal con Dios donde disfruten tomando la palabra de hoy, la oración de hoy y pensando en el evangelismo de hoy. También que en esta semana desafíen con el evangelismo, que puedan estar compartiendo a la persona que Dios ponga en su corazón que Jesús es el Cristo. Dios va a obrar grandemente a través de sus vidas. Les pido por favor también que estén compartiendo su fórum en los comentarios para que sea de bendición para muchas personas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo tú has consumado todo para nosotros. Que podamos aferrarnos a ese pacto absoluto cada día. Que podamos disfrutar que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos entender la misión que tú nos has dado, que tu reino se establezca en el lugar donde estamos, que toda obra de la oscuridad sea quebrantada, que nos des la llenura del Espíritu Santo para ser testigos. Padre, que estés levantando ese movimiento de vida a través de nosotros, para que nuestras familias, nuestros conocidos, nuestra región, sea transformada con el Evangelio. Y este Evangelio pueda ser llevado a las siguientes generaciones y a las 237 naciones. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.